Han pasado ya algunos meses desde que ocurrió todo eso, y hasta hoy me pregunto si hice algo grave contra alguien para merecer lo que me pasó. No sé quién era ese hombre, nunca lo había visto en mi vida, ni siquiera logré averiguar quién era. Me llamo Roger, y necesito contar esta historia. Tal vez poner por escrito todo lo que ocurrió me dé un poco más de claridad y me ayude de alguna manera. A mis 42 años, después de tantos turnos vigilando bodegas y edificios ajenos, me tocó algo raro: vacaciones reales. Mi empleo actual es como vigilante en una fábrica de textiles. Un trabajo tranquilo, casi sin incidentes, pero realmente necesitaba un tiempo para mí. Vivo en Guadalupe, y decidí que solo quería unas vacaciones tranquilas en la ciudad, en casa, pasar tiempo con la familia, ver películas, ir al mercado, cosas así. Estar ahí con mi esposa Kelly y con nuestra hija Yara, sin horarios ni radios colgando del cinturón, me hacía sentir fuera de lugar, como si el cuerpo no supiera qué hacer con tanto tiempo libre. Las mañanas transcurrían lentas, con calor temprano y el ruido de los vecinos abriendo cortinas metálicas. Kelly se ocupaba de cosas simples: la comida, la ropa, los pendientes pequeños que uno deja cuando sale de la rutina. Yara pasaba gran parte del día observando, callada, sentada en el piso con sus juguetes, mirando rincones como si aprendiera la casa de memoria. Yo intentaba relajarme, pero seguía despertando antes del amanecer, atento a cualquier sonido, como si estuviera trabajando. Una tarde acepté salir a tomar algo con Jordano, un amigo de años, de esos que no necesitan mucha explicación para entenderse. El bar quedaba a unas cuadras, un lugar sin pretensiones, mesas de plástico, música vieja y el olor mezclado de cerveza y limpieza barata. La intención era simple: despejar la cabeza, reírse un rato y volver temprano. Mientras estábamos sentados, hablando de cosas comunes, sentí a alguien acercarse por el costado. No levanté la vista de inmediato, pero percibí el movimiento, el peso de una presencia que no pertenecía a la mesa. Cuando miré, el hombre ya estaba dejando algo sobre la superficie, muy cerca de mi mano. No dijo nada, no pidió permiso, no esperó reacción. Solo colocó el objeto y se fue caminando con calma. El objeto era pequeño, envuelto en tela oscura, atado con hilos viejos, con un olor leve a tierra mojada. No lo toqué. Jordano y yo reaccionamos con risa nerviosa, como cuando algo incomoda pero uno no quiere darle importancia. Comentamos que debía ser un loco o alguien jugando a asustar gente. Al poco rato, el objeto ya no estaba ahí y asumimos que el tipo había regresado por él sin que lo notáramos. La noche siguió normal. Bebimos un poco más, pagamos la cuenta y cada quien se fue por su lado. Al manejar de regreso sentí una incomodidad difícil de explicar, una sensación de haber pasado por alto algo importante, pero la atribuí al alcohol y al cansancio acumulado. Nada parecía fuera de lugar en el camino ni al llegar a casa. Ya dentro, al cambiarme de ropa, abrí la cartera para dejarla sobre la mesa. Fue ahí cuando lo vi. El mismo objeto estaba doblado dentro, ocupando un espacio donde antes solo había tarjetas y billetes. La certeza de que eso no podía estar ahí fue inmediata. La cartera había estado conmigo todo el tiempo, colgada del pantalón, sin que nadie más la tocara. Un frío seco me recorrió el cuerpo. Intenté pensar con lógica, convencerme de que en algún momento lo guardé sin darme cuenta, que todo tenía una explicación sencilla. Saqué el objeto, lo dejé sobre la mesa de la cocina y me fui a acostar sin decir nada. Esa noche tardé en dormir, mirando el techo, con la sensación persistente de que algo había entrado en mi vida sin haber sido invitado. La casa empezó a sentirse distinta sin que hubiera un motivo claro. No fue algo brusco ni evidente, sino una suma de pequeños detalles que al principio uno intenta ignorar. Objetos que recordaba haber dejado en cierto lugar aparecían movidos unos centímetros. Puertas que yo juraba haber cerrado quedaban apenas entreabiertas. Y el aire en el cuarto cambiaba de golpe, como si alguien hubiera removido la humedad desde el suelo. Una sensación constante comenzó a acompañarme,
La impresión de que alguien estaba justo detrás de mí no era miedo inmediato, más bien una presión incómoda entre la espalda y el espacio. Varias veces me giré de golpe esperando sorprender a alguien, pero nunca había nada. Aún así, el cuerpo reaccionaba antes que la cabeza, con el pulso acelerado y una rigidez involuntaria en los hombros. Dentro de la casa empezaron a escucharse ruidos que no encajaban con lo normal. El piso del pasillo crujía como si alguien caminara despacio, cuidando cada paso. Me levantaba a revisar, recorría las habitaciones, revisaba cerraduras y ventanas, pero no encontraba señales de que alguien hubiera entrado. El silencio que quedaba después resultaba más inquietante que los sonidos. Yara comenzó a comportarse de forma extraña por las noches. Durante el día seguía tranquila, pero al oscurecer lloraba con un miedo que no le conocía, estirando el brazo hacia esquinas vacías o hacia el fondo del pasillo. Sus ojos seguían algo invisible, y ese gesto me helaba la sangre más que cualquier ruido. Kelly intentaba calmarla, diciendo que eran sombras o reflejos, pero yo notaba que no era un llanto común. El olor fue lo que terminó de inquietarme. En el cuarto aparecía de pronto un aroma a tierra húmeda, como el de un jardín recién removido, incluso en noches secas y calurosas. Abría ventanas, revisaba el baño, buscaba alguna explicación práctica, pero el olor se iba solo, sin dejar rastro. Cada vez que eso pasaba, sentía la necesidad absurda de revisar la mesa de la cocina. El patuá seguía ahí, siempre en el mismo lugar donde lo había dejado. Pensé varias veces en tirarlo, pero algo me detenía, una sensación de que no debía tocarlo más de lo necesario. Kelly empezó a notar mi silencio y mis miradas largas hacia espacios vacíos. Cuando me preguntó si algo me pasaba, minimicé todo, diciendo que solo estaba cansado. En el fondo, ya sabía que lo que estaba ocurriendo no se iba a resolver fingiendo normalidad. El cansancio empezó a pesar más que el miedo. Dormía mal, despertaba varias veces empapado en sudor, con la sensación de haber estado respirando tierra. Una de esas madrugadas tuve un sueño tan vívido que al despertar tardé en entender dónde estaba. En el sueño caminaba por el pasillo de la casa, con el cuerpo pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso, y algo avanzaba detrás de mí sin hacer ruido. Desperté gritando, con el pecho ardiendo y el corazón golpeando fuerte. Kelly se incorporó asustada y Yara comenzó a llorar en su cuarto. Me tomó varios minutos recuperar el control, darme cuenta de que estaba despierto y que nada visible había ocurrido. Aún así, el olor a humedad seguía ahí, suspendido en el aire, como una prueba de que el sueño no había terminado del todo. Kelly vio mi estado y me dijo que esperara. Fue corriendo al cuarto de Yara y, después de calmar a nuestra hija, regresó a nuestro cuarto. Fue entonces cuando decidí contarle todo. Le hablé del bar, del hombre desconocido, del objeto sobre la mesa y de cómo apareció después en mi cartera. Le expliqué también los ruidos, la sensación constante de compañía y los sueños que ya no distinguía bien de la vigilia. Ella me escuchó en silencio, con una seriedad que me hizo entender que no me veía exagerando. Me dijo que conocía a alguien que sabía tratar ese tipo de situaciones y que quizá deberíamos buscar ayuda. Me negué casi de inmediato. La idea de aceptar que algo así estaba ocurriendo me resultaba humillante, incompatible con la vida que llevaba y con el trabajo que hacía. Preferí pensar que todo tenía una explicación lógica, que solo necesitaba descansar mejor. Sin embargo, esa misma noche el sueño volvió, más intenso, más cercano. Al abrir los ojos sentí que no estaba solo. El pasillo estaba oscuro, pero distinguí una figura detenida a mitad del corredor. No se movía, no hacía ruido, solo ocupaba el espacio, como una sombra con peso propio. En lo que parecían ser sus manos colgaba algo pequeño, balanceándose apenas, con la forma inconfundible del patuá. No me moví. El miedo me dejó rígido, incapaz de gritar o levantarme. Cerré los ojos con fuerza, esperando que al abrirlos todo hubiera desaparecido. Cuando finalmente lo hice, el pasillo estaba vacío. Aún así,
Supe con certeza que aquello no había sido solo un sueño, y que algo había cruzado una línea que ya no podía ignorar. La desesperación me llevó a intentar deshacerme del objeto de cualquier manera. Una tarde lo tiré en un bote de basura lejos de la casa, asegurándome de no mirarlo demasiado ni tocarlo más de lo necesario. Al regresar, sentí un alivio breve, como si hubiera hecho algo correcto. Esa sensación se rompió al amanecer, cuando lo encontré sobre la mesa de la cocina, exactamente en el mismo lugar de siempre. Otra idea fue enterrarlo en un terreno baldío cercano, aprovechando una zona donde la tierra estaba suelta. Cavé con las manos. Lo dejé ahí y cubrí el hueco con cuidado, como si eso bastara. Horas después, al subir al coche para ir al súper, el patuá estaba en el asiento del copiloto. No grité, no reaccioné con pánico, solo me quedé mirándolo, con una certeza pesada de que no importaba lo que hiciera. La presencia continuó sin necesidad de mostrarse todo el tiempo. Bastaba esa presión detrás de mí, los sonidos leves en lugares cerrados, el olor a tierra apareciendo sin aviso. Yara seguía llorando por las noches, señalando espacios vacíos con una insistencia que partía el alma. Kelly empezó a verse agotada, con ojeras profundas y silencios largos, afectada por una tensión que nadie podía nombrar en voz alta. Mis vacaciones terminaron y regresé al trabajo en Guadalupe, como vigilante nocturno de una fábrica de ropa local. El cambio de casa trajo algo de calma. Los ruidos se hicieron menos frecuentes y los sueños bajaron de intensidad. Durante un tiempo quise creer que aquello estaba ligado solo a ese lugar, a esos días específicos, y que había quedado cerrado como un mal recuerdo. Esa ilusión se rompió durante un turno nocturno en el trabajo. Mientras recorría un edificio vacío, sentí la misma sensación conocida, esa cercanía invisible que me obligaba a girar la cabeza. En el reflejo de un vidrio vi una sombra que no correspondía a ningún movimiento real. El aire se cargó de humedad y ese olor volvió, suave pero inconfundible. El patuá apareció de nuevo en mi vida sin previo aviso. A veces pasaban semanas sin verlo, y cuando empezaba a relajarme, surgía en un cajón, en una mochila o dentro del coche. Ya no intenté deshacerme de él con la misma urgencia. Entendí que cualquier intento solo confirmaba su presencia. Algo quedó claro para mí. Aquello no estaba atado a una casa ni a un periodo de descanso. Me acompaña a donde voy, incluso cuando todo parece normal. Sigo haciendo mi trabajo, cuidando de mi familia y manteniendo una rutina estable, pero con la certeza silenciosa de que, desde aquella noche en el bar, la idea de estar solo dejó de existir. El barrio donde vivíamos en Guadalupe siempre me pareció un lugar tranquilo, casi predecible. Las calles eran silenciosas por las noches, los vecinos se saludaban con la cabeza al pasar y todo parecía mantenerse igual con el paso de los años. Mi nombre es Dante. Yo llevaba una vida sencilla, sin sobresaltos, convencido de que la estabilidad era algo que uno construía con constancia y rutinas claras. En ese tiempo, jamás pensé que algo pudiera romper esa sensación de normalidad de una manera tan brutal. Mi trabajo ocupaba buena parte de mis días. Era dueño de una pequeña tienda de dulces y bebidas, nada lujosa, pero muy concurrida. Vendía refrescos fríos, cervezas, botanas, caramelos para los niños que salían de la escuela y café para los vecinos madrugadores. El local no era grande, pero era conocido en la colonia, y eso me daba orgullo. Abría temprano, cerraba tarde y sentía que cada día era casi idéntico al anterior. Paco trabajaba conmigo desde hacía años. Más que empleado, siempre lo consideré un hermano. Nos conocíamos lo suficiente como para no necesitar muchas palabras. Él se encargaba de la caja cuando yo debía salir, acomodaba mercancía y atendía a los clientes habituales con la misma paciencia de siempre. Nunca hubo problemas entre nosotros,
ni envidias ni discusiones. Confiaba en él plenamente, y esa confianza jamás fue puesta en duda en ese entonces. En casa me esperaba Coral. Mi esposa era una mujer tranquila, de carácter suave, muy dedicada al hogar. Le gustaba mantener todo limpio, preparar comida sencilla y cuidar los pequeños detalles que hacían que la casa se sintiera viva. No teníamos hijos, algo que con el tiempo aprendimos a aceptar sin reproches ni grandes conversaciones. Por las noches cenábamos temprano, veíamos televisión un rato y nos íbamos a dormir, agradecidos por la calma. María Lourdes, la esposa de Paco, era una presencia habitual pero distante. Coincidíamos en reuniones pequeñas del barrio o en la tienda, pero nunca hubo confianza real entre nosotros. Siempre me pareció una mujer reservada, algo nerviosa, de esas personas que parecen pensar demasiado antes de hablar. Nada en su comportamiento me hizo sospechar que pudiera traer problemas a mi vida. Un día, sin previo aviso, ella me buscó a solas. La situación me tomó completamente desprevenido. Noté su inquietud desde el primer momento. Sus manos inquietas, la mirada esquiva, la forma atropellada en que intentaba explicar por qué necesitaba hablar conmigo. Poco a poco comprendí que lo que iba a decir no tenía nada de inocente, y una sensación de incomodidad me recorrió el cuerpo. Cuando entendí sus intenciones, sentí una mezcla de sorpresa y rechazo inmediato. Dejé claro, sin rodeos, que no estaba interesado, que amaba a mi esposa y que aquello no debía repetirse. Le pedí que olvidara ese asunto y que no volviera a mencionarlo jamás. Me fui de ese encuentro con el pulso acelerado y un nudo en el estómago, pero convencido de haber hecho lo correcto. Las semanas siguientes transcurrieron con aparente normalidad. Paco seguía trabajando como siempre. María Lourdes evitaba cruzarse conmigo y Coral no notó nada extraño. Yo intenté convencerme de que aquel episodio había quedado atrás, reducido a una incomodidad pasajera. Sin embargo, una sensación difícil de explicar comenzó a instalarse en mí, como si algo hubiera quedado pendiente, esperando el momento adecuado para manifestarse. El paso del tiempo ayudó a que bajara la guardia. La rutina volvió a imponer su ritmo, y durante un tiempo nada parecía fuera de lugar. Abría la tienda, atendía a los clientes de siempre, regresaba a casa al anochecer y encontraba a Coral ocupada con sus cosas. Todo seguía su curso normal, y eso me hizo creer que la incomodidad que había sentido semanas atrás no era más que una exageración mía. Cierta tarde, al llegar solo a la casa, escuché una risa baja proveniente del interior. No era fuerte ni clara, más bien apagada, como si alguien intentara reír sin hacerse notar. Pensé que tal vez algún sonido de la calle se había colado por la ventana, o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Revisé los cuartos, la cocina, el patio, y no encontré a nadie. Con el paso de los días, esos sonidos comenzaron a repetirse. A veces era una respiración cercana, pesada, demasiado lenta para ser la mía. Otras veces, un murmullo indefinido que no lograba distinguir. Siempre ocurría cuando estaba solo, y siempre terminaba con una sensación incómoda en el pecho, como si la casa no estuviera completamente vacía, aunque mis ojos me dijeran lo contrario. Algo más empezó a cambiar en el ambiente. El aire dentro de la casa se sentía denso en ciertos momentos, especialmente al caer la noche. Aparecía un olor desagradable, parecido al de comida descompuesta o humedad acumulada. Limpié a fondo, revisé la basura, los drenajes y el refrigerador, pero no encontré nada que explicara ese olor que iba y venía sin aviso. Coral fue la primera en mostrar señales físicas claras de que algo no estaba bien. Comenzó a tener fiebre por las noches, despertaba sudando y con el cuerpo tembloroso. Durante el día intentaba seguir con sus actividades, pero se le notaba cansada, distraída. Poco a poco empezó a perder peso, y su rostro fue perdiendo el color que siempre la había caracterizado. Una noche me contó, con la voz contenida y sin exageraciones, que al despertar había visto una figura sentada al pie de la cama.
Dijo que parecía una mujer, completamente inmóvil, observándola. No gritó ni lloró al contarlo. Más bien hablaba con miedo, como si no quisiera creerlo del todo. Aquella confesión me heló la sangre. El dormitorio se convirtió en el lugar más incómodo de la casa. El olor desagradable era más fuerte ahí, y el aire parecía más pesado, casi irrespirable. Dormir se volvió difícil. Me despertaba varias veces con la sensación de estar siendo observado, y cada ruido, por mínimo que fuera, me mantenía en alerta. A pesar de todo, intenté mantener la calma. Busqué explicaciones lógicas, pensé en estrés, en problemas de salud, en sugestión. Sin embargo, en el fondo de mi mente comenzó a crecer una culpa inexplicable, una presión constante que no lograba identificar con claridad, pero que me hacía sentir responsable de algo que todavía no comprendía. La situación en casa fue empeorando de una manera lenta pero constante. Coral ya no lograba descansar, y su cuerpo parecía debilitarse cada día un poco más. Su apetito casi desapareció, y cualquier intento por animarla terminaba en un silencio pesado que me hacía sentir inútil. Verla así me provocaba una angustia que no sabía cómo manejar. Las visitas al médico se volvieron frecuentes. Estudios, análisis, recomendaciones vagas que no ofrecían respuestas claras. Nadie encontraba una causa concreta para su estado, y esa falta de explicación me desesperaba más que cualquier diagnóstico grave. Coral regresaba a casa con la mirada perdida, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. La presencia que ella describía se volvió más cercana. Ya no hablaba solo de verla al pie de la cama, sino de sentirla demasiado próxima, como si invadiera el espacio del cuarto. El olor a descomposición se intensificó, impregnando las sábanas y la madera. A veces me despertaba con náuseas, con la sensación de que el aire no alcanzaba. Una madrugada, Coral despertó gritando de terror. Tardé varios minutos en lograr que se calmara. Cuando por fin pudo hablar, me dijo que aquella cosa le había susurrado algo con claridad, algo que no dejaba lugar a dudas. Aseguró que la entidad repetía que yo debía haber aceptado, y al escuchar eso sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Esa frase removió todo lo que había intentado ignorar. La conversación con María Lourdes volvió a mi mente con una fuerza brutal. Comprendí que aquello no era casualidad, que alguien había hecho algo después de mi rechazo. La culpa se transformó en miedo puro, un miedo que no tenía forma ni rostro, pero que estaba presente en cada rincón de la casa. Al revisar la cama noté marcas profundas en la madera del cabecero. Eran surcos irregulares, como si unas uñas se hubieran clavado con fuerza, intentando sostenerse. Pasé los dedos por esas marcas y sentí un escalofrío inmediato. No estaban ahí antes, y ninguna explicación lógica lograba justificar su aparición. La presencia jamás se manifestó de forma clara frente a mis ojos, y aún así, era imposible ignorarla. No necesitaba verla para saber que estaba ahí. En ciertos momentos, mientras intentaba dormir, sentía una respiración demasiado cercana, lenta y húmeda, rozándome el oído como si alguien se inclinara a propósito para que la notara. Otras veces, en medio de un silencio absoluto, surgía una risa apagada, breve, contenida, que no provenía de ningún punto concreto del cuarto. Cada uno de esos sonidos me dejaba inmóvil, con el cuerpo tenso y la certeza de que no estaba solo. La inquietud comenzó a acompañarme incluso fuera de la casa. En la tienda, mientras acomodaba mercancía o atendía a los clientes habituales, me sorprendía volteando sin motivo, convencido de que alguien me observaba desde algún rincón. Esa sensación no tenía forma ni rostro, pero era constante, como una sombra que se movía justo fuera de mi campo de visión. El lugar que antes me daba seguridad se volvió incómodo, y empecé a evitar quedarme solo ahí por demasiado tiempo. Las noches se transformaron en una espera angustiante. Acostarme junto a Coral implicaba un miedo permanente, la idea obsesiva de que podía dejar de respirar en cualquier momento. Me mantenía atento a cada movimiento, a cada cambio en su respiración,
incapaz de descansar. El cuerpo se me agotaba, pero el sueño nunca llegaba del todo, reemplazado por una vigilancia desesperada. La culpa fue creciendo hasta volverse casi física. A pesar de saber que no había actuado mal, me sentía responsable de todo lo que estaba ocurriendo. Era una carga irracional, pero imposible de sacudirse. Con una claridad que dolía, comprendí que algo había sido puesto en marcha sin mi consentimiento, que se me estaba exigiendo un pago por un favor que jamás solicité, y que Coral estaba sufriendo las consecuencias de una decisión que nunca tomó. El deterioro de Coral se volvió imposible de ocultar. Su cuerpo ya no respondía. Apenas podía mantenerse en pie y su mente parecía atrapada en un estado constante de miedo y confusión. Una madrugada su respiración se volvió irregular y entendí que la situación había llegado a un punto crítico. La llevé de urgencia al hospital con la sensación de que algo más nos acompañaba en ese trayecto. En la sala de espera todo olía a desinfectante y cansancio. Las horas pasaban sin que nadie pudiera darme una explicación clara. Médicos y enfermeras hablaban en voz baja, evitando mirarme a los ojos. Cuando por fin me permitieron verla, su aspecto era irreconocible, extremadamente delgada, conectada a máquinas que marcaban un ritmo que ya no parecía suyo. El diagnóstico fue confuso y devastador al mismo tiempo. Su cuerpo estaba fallando en distintos frentes, como si varios órganos se estuvieran rindiendo al mismo tiempo. Permanecí sentado junto a su cama, observando cómo el monitor marcaba cada latido, mientras una sensación de culpa y rabia me cerraba la garganta. Sentía que había fallado en protegerla, aunque no supiera de qué. La confirmación de su muerte no tuvo dramatismo ni palabras de consuelo. Un médico se acercó con el gesto cansado y explicó, de forma técnica y distante, que el cuerpo de Coral había colapsado en varios puntos al mismo tiempo. Habló de órganos que dejaron de responder uno tras otro, de tratamientos que no surtieron efecto y de causas que no lograban encajar del todo. Yo escuché sin interrumpir, con la sensación de estar fuera de mi propio cuerpo. No lloré en ese momento. Me limité a asentir, como si la información no se refiriera a la mujer con la que había compartido mi vida. Al salir del hospital, el ruido de la calle me pareció ajeno, excesivo. Volví a casa con una presión constante en el pecho, incapaz de ordenar pensamientos o emociones. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó con más fuerza que cualquier sonido. Todo estaba en su lugar, pero nada se sentía igual. La casa parecía vacía de una forma que no tenía que ver solo con la ausencia de Coral. El aire era pesado, casi espeso, y por momentos regresaba ese olor desagradable que ya conocía demasiado bien. Me senté en la sala sin encender las luces, rodeado de objetos que habían perdido su sentido, sintiendo que la calma que antes definía ese espacio había desaparecido por completo. Pasaron algunos días en una especie de neblina mental. Apenas salía, evitaba hablar con la gente y respondía lo mínimo necesario. Fue entonces cuando una vecina se me acercó, visiblemente incómoda, mirando alrededor antes de hablar. Comentó que había descubierto algo que no se había atrevido a mencionar antes. Explicó que María Lourdes realizaba rituales de amarre, prácticas antiguas que había aprendido dentro de su familia y que siempre había mantenido en secreto. No lo dijo con tono acusador, sino como alguien que acaba de comprender algo perturbador. Esa información cayó sobre mí con un peso insoportable. Todo lo vivido cobró un sentido inmediato y aterrador. Las presencias, las palabras susurradas, la enfermedad inexplicable de Coral dejaron de parecer hechos aislados. No necesité pruebas ni confirmaciones adicionales. Una certeza amarga se instaló en mí, acompañada de una culpa que no encontraba salida, como si hubiera sido arrastrado a algo que jamás acepté. Aun con esa claridad, no fui capaz de enfrentar a Paco ni a su esposa. Pensar en mirarlos a los ojos me resultaba insoportable. El vínculo de años, la confianza y la normalidad que habíamos compartido se volvieron una carga demasiado pesada. Opté por el silencio, por evitar cualquier encuentro,
y limitarme a seguir con mis días de la manera más automática posible. La sensación de vigilancia no desapareció. Incluso en momentos de aparente tranquilidad, sentía que algo seguía ahí, atento, recordándome que la historia no había terminado del todo. En ocasiones, el olor regresaba sin aviso, breve pero suficiente para erizarme la piel. Era como una advertencia constante, una presencia que no necesitaba mostrarse para dejar claro que seguía reclamando algo que jamás pedí. Mudarse fue la única salida que encontré. Vendí la casa en Guadalupe y dejé atrás el barrio, la tienda y todo lo que había construido ahí. Creí que la distancia podría romper el vínculo con esa presencia, pero algunas noches todavía despierto con la impresión de que algo se sienta cerca, observando en silencio. El recuerdo de Coral sigue siendo lo más doloroso de todo esto. Su rostro, su voz, la forma en que la vi apagarse lentamente, todo vuelve en momentos de quietud. La certeza que me acompaña es que existen fuerzas que no aceptan un rechazo y que cobran incluso aquello que jamás se ofreció, dejando cicatrices que no desaparecen con un cambio de dirección. A los 19 años me cuesta trabajo aceptar que lo que voy a contar ocurrió apenas hace 2, cuando todavía estaba en el último año de la escuela. Vivía en Guadalupe, Nuevo León, en una casa pequeña pero siempre llena de ruido, con mis padres, mi hermano menor, y la rutina típica de cualquier familia que intenta llegar tranquila al final del día. En apariencia, mi vida no tenía nada fuera de lo común, pero por dentro, yo cargaba algo que llevaba creciendo muchos años. No siento vergüenza por lo que voy a contar ni espero que la gente lo entienda. También estoy pagando el precio por todo lo que hice, y sé que lo voy a pagar el resto de mi vida. Me llamo Úrsula. Siempre fui una niña tímida, metida en los libros, que no sabía arreglarse como las otras niñas. Para empeorar las cosas, tuve que empezar a usar lentes por la miopía cuando tenía 11 años. Durante la adolescencia aprendí a pasar desapercibida. Caminaba con la mirada baja, hablaba poco y trataba de no llamar la atención. Todo eso no nació de la nada. En la escuela compartía aula con Cristal, una chica que había estado conmigo prácticamente toda la vida escolar. Ella encontró en mí un blanco fácil y constante. Se burlaba de mis lentes, de mi forma de vestir, de mi cuerpo, de mi silencio. Con el tiempo, esas burlas se volvieron humillaciones públicas que parecían no cansarla nunca. A lo largo de los años, sus palabras empezaron a pesar más que cualquier golpe. Me ponía apodos malintencionados y humillantes. Me decía 4 ojos. Repetía que jamás iba a ser nadie en la vida, que nunca tendría un novio, ni conseguiría un buen trabajo porque yo era ridícula. Y no solo eso, en más de una ocasión rompió mis cuadernos, quebró mis cosas frente a todos, incluso llegó a partir mis lentes una vez al aventarlos contra el suelo, mientras sus amigos se reían. Yo regresaba a casa fingiendo que nada pasaba, escondiendo los materiales dañados y guardando el llanto para el baño, donde nadie pudiera verme. En casa no decía nada. Mis padres trabajaban mucho y yo no quería sumarles una preocupación más. Mi hermano era pequeño y yo sentía que tenía que ser fuerte por los dos. Con el tiempo, ese silencio se convirtió en costumbre, y la costumbre en una especie de resignación. Pensaba que así era la vida, que aguantar era parte de crecer. El último año de la escuela fue distinto. La presión aumentó, los ataques se volvieron más directos, y yo empecé a sentir una rabia que no sabía manejar. Me despertaba con el estómago revuelto, con miedo de llegar a clases, con la sensación constante de que algo dentro de mí estaba a punto de romperse. Había días en los que deseaba desaparecer, otros en los que imaginaba que todo se le devolviera, aunque fuera un poco. Una tarde cualquiera, mientras hacía tarea en la sala, escuché a mi mamá platicar con unas amigas. Hablaban de problemas ajenos, de conflictos que nadie sabía cómo resolver, y mencionaron a un hombre del que decían que arreglaba situaciones complicadas sin dejar rastros. Una de las amigas de mi mamá lo comentó en voz más alta
y alcancé a escuchar. Dijo que lo conocían como el Mago y que vivía en una colonia vecina a la nuestra, un poco lejos de mi casa, pero yo sabía perfectamente dónde quedaba. Sentí algo parecido a una puerta abriéndose en un lugar oscuro de mi cabeza. Durante días intenté ignorar esa idea. Me repetía que era absurdo, que yo no era ese tipo de persona. Sin embargo, la rabia y el cansancio pesaban más. Cada humillación reciente volvía una y otra vez, mezclándose con recuerdos antiguos. En ese estado tomé una decisión que hoy me parece ajena, como si no hubiera sido yo quien la pensó. Busqué una joya de oro que mi mamá casi no usaba y la llevé a empeñar sin decir nada. Recuerdo el frío en las manos al entregarla y la sensación de estar cruzando un límite que no sabía nombrar. Con ese dinero fui a buscar al hombre del que había oído hablar, convencida de que pedir que alguien sintiera el mismo dolor que yo había cargado tantos años no podía ser algo tan grave. En ese momento, creí que solo estaba pidiendo justicia. La situación llegó a un punto que nadie pudo seguir ignorando cuando internaron a Cristal en una unidad de cuidados intensivos. Lo que se decía en la escuela ya no eran rumores sueltos, sino comentarios cargados de miedo. Decían que estaba irreconocible, demasiado delgada, sin fuerzas ni siquiera para sostener una cuchara. Pasaba la mayor parte del tiempo inconsciente, conectada a aparatos que nadie entendía del todo. Sus padres estaban destrozados y esa angustia se sentía incluso entre quienes nunca habían hablado con ella. En una ciudad como Guadalupe, esas cosas no pasan desapercibidas. Las noticias corrían rápido, de boca en boca, en la tienda, en la parada del camión, en los pasillos de la escuela. Cada vez que escuchaba su nombre, algo dentro de mí se tensaba. Intentaba convencerme de que yo no tenía nada que ver, pero el cuerpo no me obedecía. Sentía un peso constante en el pecho, como si respirar requiriera un esfuerzo extra. Una madrugada desperté de golpe, sin saber exactamente por qué. El cuarto estaba oscuro, pero no vacío. Alrededor de la cama distinguí sombras, no con forma humana, sino como manchas densas que parecían moverse lentamente, ocupando el espacio. El aire se sentía espeso, difícil de tragar, y por unos segundos pensé que me iba a desmayar ahí mismo. No podía moverme, solo sentir. No hubo palabras, ni voces claras, pero la certeza fue inmediata. Aquello no estaba ahí solo por Cristal. No eran presencias equivocadas ni perdidas. Eran algo que había sido llamado sin entender las consecuencias. En ese momento, comprendí que el trabajo que pedí no tenía un objetivo definido, que no sabía detenerse ni distinguir culpables de inocentes. La idea de castigo empezó a cambiar dentro de mí. Ya no se trataba de que alguien sufriera lo que yo había sufrido. Se trataba de una deuda abierta. Sentí que esas sombras observaban, evaluaban, como si midieran cuánto estaban dispuestas a tomar. El miedo dejó de ser ajeno y se volvió personal, pegado a la piel. A partir de ahí, la sensación de ser observada no se fue. El cuarto parecía encogerse por las noches. Las paredes se sentían más cercanas y el aire más pesado. Dormir se volvió casi imposible. Cada sonido me hacía pensar en mis padres, en mi hermano, en la posibilidad de que algo les pasara por mi culpa. Esa idea me perseguía incluso durante el día. La culpa se volvió constante, pero ya no era solo remordimiento. Era una certeza amarga de haber cruzado un límite sin saber cómo regresar. Me di cuenta de que no podía fingir normalidad, que sonreír en la mesa o hacer tarea no borraba lo que estaba ocurriendo. Algo se había desatado y seguía avanzando. Ese fue el momento en que entendí que el miedo ya no era una posibilidad lejana, ni una historia ajena. Estaba dentro de mi casa, dentro de mi cuarto, dentro de mí. Y por primera vez acepté que lo que había hecho no solo había lastimado a otros, sino que había marcado mi vida de una forma que ya no tenía vuelta atrás. El miedo me empujó a buscar de nuevo al hombre al que había acudido al principio. Ya no fui con rabia ni con deseos de justicia, sino con una urgencia que me temblaba en el cuerpo.
Cada paso hacia ese lugar se sentía más pesado, como si algo supiera a dónde iba y caminara conmigo. Entré con la certeza de que lo que escucharía no me iba a aliviar. Su explicación fue clara y fría. Lo que se había iniciado no podía deshacerse por completo. Había cosas que, una vez puestas en movimiento, no regresaban al punto de origen. Lo único posible era intentar calmar a las entidades, negociar su retirada parcial, siempre y cuando quedaran satisfechas. Esa palabra, satisfechas, me provocó un vacío en el estómago que todavía recuerdo. La condición llegó sin rodeos. Una de esas presencias debía quedarse conmigo para siempre. Me explicó que no solo una entidad, sino varias habían sido invocadas, todas atraídas por la rabia y el odio que yo sentía y por la promesa de alimentarse del dolor y el sufrimiento. Me dijo que lo único que hizo fue dar paso a algo que yo ya llevaba dentro, y que cuando esas entidades terminaran con su objetivo principal, buscarían más dolor y se volverían contra todos a quienes pudieran alcanzar. Si yo no aceptaba, Cristal probablemente no sobreviviría, y lo que ya estaba suelto buscaría otros caminos, empezando por mi familia. No sonó como una amenaza, sino como una consecuencia natural. Entendí que no había una tercera opción. La idea me destrozó por dentro. Pensé en mis padres, en mi hermano, en la posibilidad de cargar algo así el resto de mi vida. Pensé también en Cristal, en su cama de hospital, en su cuerpo frágil. Todo se mezcló en una sola decisión que no sentí como valentía, sino como resignación. Acepté porque no hacerlo era impensable. El ritual se llevó a cabo sin nada espectacular. No hubo gritos, ni símbolos exagerados, ni escenas que parecieran sacadas de una película. Todo fue silencioso, contenido, casi cotidiano, y por eso mismo más perturbador. Salí de ahí con la sensación de haber dejado algo atrás y, al mismo tiempo, haber traído algo conmigo. Con los días, Cristal empezó a mejorar. Salió de la UCI, volvió a comer, recuperó fuerza. Su familia regresó a la rutina y la ciudad perdió el interés, como suele pasar. La escuela siguió, la vida siguió, y para todos fue como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Mi realidad tomó otro camino. Cada noche, al apagar la luz, siento la presencia en mi cuarto. No se manifiesta con violencia, ni con palabras claras. Está ahí observando, ocupando un espacio que ya no me pertenece del todo. A veces siento que me evalúa, otras que solo espera. Esta historia no la cuento para buscar compasión ni ayuda. Vivo, estudio, trabajo y sonrío cuando es necesario. Por fuera parezco una persona normal, pero cargo algo que no se ve y que jamás se fue. Ese es el precio que acepté, y también la razón por la que creo que hay trabajos que, una vez iniciados, no saben parar. Durante años me definí más por el uniforme que por mi nombre. Atlawa, policía estatal, asignado a operativos que casi siempre se hacen de noche y casi nunca salen en las noticias. Aprendí a moverme entre colonias complicadas, a leer silencios y a confiar solo en quien patrulla a tu lado. Con Golias esa confianza fue creciendo sin necesidad de palabras. Compartimos turnos largos, cafés tibios en la madrugada y la costumbre de cubrirnos la espalda sin preguntar. No éramos amigos fuera del trabajo, pero en servicio funcionábamos como si lleváramos toda la vida haciéndolo juntos. El turno nocturno siempre me pareció más honesto que el de día. En Guadalupe, cuando baja el ruido del tráfico y quedan encendidas solo algunas casas, todo se muestra como es. Las calles mal parchadas, los perros flacos husmeando bolsas, los focos amarillos que no alcanzan a cubrir las esquinas. A mis 40 años, después de tantos operativos en la zona metropolitana, ya no esperaba sorpresas. Entraba, hacía lo que tocaba y salía, o eso creía. Mi vida fuera de la corporación era simple y vacía. Un departamento silencioso, comidas rápidas, llamadas que no hacía y mensajes que no contestaba.
El divorcio había dejado un hueco que llené con turnos extra. Mi hijo quedó lejos, más por costumbre que por distancia. En la policía estatal aprendí que el cansancio constante sirve como anestesia. Mientras uno esté ocupado, no piensa demasiado. Golias era mi compañero habitual en operativos de alto riesgo. Su nombre le quedaba grande y exacto al mismo tiempo. Era alto, ancho de hombros, pesado al caminar, pero tenía una manera particular de tratar a la gente, incluso a la que rescatábamos en condiciones deplorables. Nunca levantaba la voz, nunca apuraba a nadie. Para él, la farda no era solo trabajo, era una especie de compromiso silencioso que llevaba incluso fuera de turno. La noche del operativo empezó como tantas otras. Una denuncia anónima, información incompleta, posible casa de cautiverio ligada al tráfico. En Guadalupe ese tipo de llamados no se discute demasiado. Subimos a la patrulla con el equipo habitual, sin bromas, sin charla innecesaria. El barrio estaba oscuro, con casas de bloc sin pintar y rejas improvisadas. Se sentía ese silencio tenso que aparece cuando algo no está bien. Al acercarnos a la casa señalada, el cuerpo entró en automático. Posiciones, cobertura, respiración controlada. El acceso fue rápido, casi torpe, como suelen ser las cosas reales. Dentro había movimiento, gritos apagados, desorden. Todo ocurrió en segundos que todavía hoy no sé ordenar del todo. 2 sujetos armados reaccionaron antes de lo previsto. El disparo que alcanzó a Golias no sonó distinto a otros, pero el efecto fue inmediato. Sentí su peso al caer, un peso que no correspondía a alguien tan sólido. Hubo sangre, sí, pero lo que más recuerdo es la forma en que su cuerpo dejó de ocupar espacio como lo hacía siempre. Seguimos el protocolo, neutralizamos la amenaza, aseguramos el lugar. Yo seguía moviéndome, aunque algo ya se había roto. Después vinieron las sirenas, los refuerzos, las víctimas sacadas una por una. Todo parecía funcionar sin mí. Miré a Golias en el suelo, inmóvil, y tuve la sensación absurda de que solo estaba descansando, como si en cualquier momento fuera a incorporarse con esa torpeza suya. Nadie necesita entrenamiento para entender cuándo alguien ya no va a levantarse. Esa madrugada terminó con el sol saliendo sobre Guadalupe, como si nada hubiera pasado. Entregué el reporte, limpié el equipo, manejé de regreso a casa. El cansancio no se fue al dormir. Algo quedó anclado en esa casa, en ese instante. Ahí entendí que hay operativos que no se cierran cuando termina el turno. El trámite vino antes que el duelo. Un velorio breve, coronas iguales, palabras que parecían copiadas de otros funerales. Dentro de la corporación todo siguió un orden rígido. Informes, firmas, cambios de asignación. Ver a Golias inmóvil resultó más extraño que doloroso al principio. Su cuerpo, siempre ocupando espacio, parecía reducido a algo que no encajaba con la imagen que yo tenía de él. La culpa todavía no tenía forma, pero ya se filtraba en detalles mínimos, en decisiones repasadas una y otra vez. En la cabeza empezaron a repetirse escenas sueltas del operativo. El ángulo de entrada, la distancia entre nosotros, el segundo exacto en que avancé sin mirar atrás. No eran reproches claros, solo una sensación persistente de que algo había quedado mal acomodado. Durante el día lograba mantener la mente ocupada, pero por la noche ese orden se desarmaba sin aviso. Los primeros sueños no parecían sueños. Eran turnos completos, coherentes, con principio y fin, siempre de noche, siempre en patrulla. Golias aparecía con el uniforme puesto, limpio, en servicio. No había sangre ni señales de lo ocurrido. Su presencia transmitía urgencia, como si quedara algo pendiente. Al despertar, el cuerpo se sentía agotado, con la impresión de haber trabajado mientras dormía. El descanso se volvió superficial. Cualquier ruido me sacaba del sueño, y al volver a cerrar los ojos todo retomaba donde se había quedado. Para evitar el silencio, dejé la televisión encendida, aunque no estuviera mirando nada. El cuerpo permanecía tenso incluso acostado, como si esperara una llamada que nunca llegaba.
Fue en esa etapa cuando noté los reflejos. Nada claro al principio, apenas una sombra mal definida en el espejo del baño al lavarme la cara. En la viatura apagada, el vidrio devolvía por un segundo una silueta demasiado grande para ser la mía. Siempre ocurría cuando estaba distraído. Al girar la cabeza, no había nada. Intenté explicarlo de manera lógica. Cansancio acumulado, estrés, falta de sueño. Dentro de la corporación uno aprende rápido a guardarse ciertas cosas. Comentarlas solo trae miradas incómodas y preguntas innecesarias. Preferí callar y seguir funcionando. Cuando el reflejo se dejaba ver con más claridad, Golias aparecía serio, alineado, como alguien que aún cumple horario. No había gestos agresivos ni nada que pareciera fuera de lugar. Justamente eso lo volvía inquietante. Empecé a evitar mirarme directamente en superficies pulidas, aunque muchas veces el reflejo surgía cuando bajaba la guardia. Al final entendí que no se trataba solo de cansancio. Algo comenzó a moverse dentro de mí, una sensación constante de compañía, incluso en espacios cerrados, incluso a solas. Ya no me sentía completamente solo. La rutina empezó a sentirse automática, como si alguien más estuviera tomando las decisiones por mí. Salía de turno, manejaba hasta el departamento, comía lo primero que encontraba y me acostaba sin hambre ni sueño real. Dormía mal y poco. Guadalupe seguía igual, con sus avenidas gastadas y colonias apretadas, pero yo empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Vitrinas rotas que nadie reparaba, espejos rajados en baños públicos, superficies que devolvían imágenes torcidas. Los reflejos dejaron de ser fugaces. En el espejo ya no aparecía solo una sombra mal definida, sino la figura completa de Golias, siempre del otro lado, nunca fuera del vidrio. No se manifestaba como algo que caminara detrás de mí, sino como alguien que compartía el espacio desde un plano distinto. La sensación era la de estar acompañado por alguien que observa, que evalúa, que espera. Esa presencia cargaba algo más que silencio. Había una presión constante, una exigencia difícil de explicar. La culpa empezó a tomar forma en pensamientos insistentes sobre quién sigue y quién se queda. Me preguntaba si Golias habría reaccionado distinto, si habría ocupado otro lugar, si yo estaría donde él estaba ahora. No veía nada fuera de los reflejos, y eso mantenía la duda viva, razonable, casi soportable. Durante los turnos en la delegación evitaba mirarme en cualquier superficie pulida. Ajustaba el ángulo del cuerpo, bajaba la vista, fingía revisar papeles. Aún así, la certeza de esa compañía no desaparecía. Sabía cuándo estaba ahí sin necesidad de verlo, como se sabe cuando alguien se queda parado a tu espalda. La madrugada en que todo se rompió parecía un turno más. Pocas llamadas, cansancio acumulado, el cuerpo funcionando por inercia. Fui al baño con la excusa de lavarme la cara y despejarme un poco. El lugar estaba casi vacío, iluminado con luz blanca que siempre resulta demasiado dura a esas horas. Al levantar la cabeza, el reflejo mostró a Golias detrás de mí, fardado, serio, alineado como en cualquier operativo. No había sorpresa ni sobresalto, solo la sensación clara de que algo se estaba comunicando. Sin palabras, entendí el reproche por haber seguido vivo, por haber continuado cuando otros quedaron en el camino. También percibí la idea de que el servicio no termina con la muerte y que ahora ese vínculo nos ataba. El tiempo perdió consistencia. Podrían haber pasado segundos o varios minutos mientras permanecí inmóvil frente al espejo. Cuando recuperé conciencia del entorno, di un paso atrás, respirando con dificultad. En ese instante, el espejo grande de la sala contigua se hizo añicos solo, con un estallido seco que resonó en toda la delegación. Después vinieron las miradas, las preguntas prácticas, la necesidad de explicar lo ocurrido con argumentos simples. Hablé de un golpe, de una falla del vidrio, de cansancio. Nadie insistió demasiado. Yo tampoco. Guardé lo que había visto para mí, consciente de que algunas cosas no encuentran lugar en un reporte oficial. El asunto del espejo quedó archivado como un incidente menor.
Nadie habló de evaluaciones psicológicas ni de licencias prolongadas. Volví a los turnos habituales con la misma naturalidad con la que se reemplaza un chaleco o se cambia de patrulla. La corporación siguió funcionando y Guadalupe continuó siendo recorrida cada noche, con las mismas calles oscuras y los mismos silencios incómodos. De manera consciente, empecé a modificar hábitos. Evité vidrios, espejos, superficies pulidas. En el departamento cubrí el del baño y cambié la posición de algunos muebles para no encontrar reflejos de frente. Al manejar, bajaba la vista cuando pasaba frente a vitrinas encendidas. Aún así, la certeza de esa presencia no desapareció. Sabía cuando Golias estaba ahí sin necesidad de verlo. Durante las rondas nocturnas, la sensación se hacía más clara. En ciertos tramos de Guadalupe, cuando la patrulla avanzaba despacio y no había nadie en la calle, percibía compañía en el asiento trasero o al costado. No era una imagen ni un sonido, sino una atención constante, como si alguien más estuviera evaluando el entorno conmigo. La idea que terminó por asentarse fue sencilla y pesada al mismo tiempo. Golias seguía patrullando, no como castigo ni como aparición, sino como alguien incapaz de dejar el servicio. Su forma de entender el trabajo siempre fue absoluta, y tal vez eso no se apaga con la muerte. Quedó atrapado entre turnos que no terminan, cumpliendo algo que para él era más fuerte que cualquier otra cosa. Aceptar esa presencia resultó más fácil que luchar contra ella. En esta carrera uno aprende a convivir con ausencias, con nombres que ya no responden por radio, con sillas vacías en la sala de descanso. Esto no era tan distinto, simplemente no estaba del todo solo. El cansancio se volvió permanente, pero manejable. Seguí cumpliendo órdenes, llenando reportes, entrando y saliendo de colonias que no cambian. Mi vida personal no se ordenó ni se desarmó más de lo que ya estaba. El trabajo ocupó el espacio disponible, como siempre. Algunas noches, mientras recorro las calles mal iluminadas, siento que no patrullo por cuenta propia. No hay reflejos ni figuras claras, solo la certeza de una vigilancia compartida. Esa sensación no provoca miedo, sino una especie de resignación tranquila. Sigo trabajando porque es lo único que sé hacer bien. Hay servicios que no concluyen cuando termina el turno ni cuando se apaga la radio. En Guadalupe, ciertas guardias continúan incluso después de que todo debería haber terminado. No todos los que se van lo hacen en paz. Algunas personas mueren de manera repentina, dejando asuntos pendientes y objetos que nunca podrán usar. Me llamo Cayetana, y esta historia trata de eso, de cómo la vida puede terminar de golpe, sin que estemos preparados para dejar atrás lo que queda. Me despierto todos los días antes de que el calor empiece a meterse en la casa. En Guadalupe las mañanas todavía se sienten soportables, y aprovecho ese momento para adelantar todo lo que puedo. Pongo el café en la estufa, preparo el desayuno de mis hijos y dejo listas sus mochilas mientras la casa sigue medio en silencio. Ese orden temprano me da una sensación de control que agradezco más de lo que admito. El cuarto de adelante es mi taller. No tiene nada especial. Una mesa de madera con marcas viejas, la máquina de coser que compré usada hace años, cajas de plástico con retazos, hilos y cierres, y un ventilador que apenas mueve el aire. Ahí paso la mayor parte del día cosiendo ropa común, vestidos sencillos, blusas para el trabajo, ajustes de pantalones. Trabajo para gente del barrio, mujeres que confían en mí porque saben que no fallo. Mi vida gira alrededor de horarios repetidos. Atiendo a los clientes entre que los niños están en la escuela y antes de que regresen. Por las tardes sigo cosiendo mientras preparo la comida, y por la noche ordeno lo que quedó pendiente. Herminio llega cansado de su jornada, y casi siempre me encuentra sentada frente a la máquina, concentrada, tratando de avanzar un poco más. Aquel día el calor estaba más pesado de lo normal. El ventilador hacía un ruido irregular, y el aire parecía espeso,
Estaba terminando una blusa cuando vi a la mujer parada en la entrada, esperando con paciencia. No tocó ni llamó la atención, solo aguardó a que yo levantara la vista. Se presentó como Tamara y explicó que necesitaba un vestido sencillo para un cumpleaños familiar. Nada llamativo, nada elegante, solo algo cómodo y discreto. Mientras tomaba las medidas noté que hablaba poco y evitaba mirarse en el espejo. Sus movimientos eran lentos, como si cargara cansancio, y había una prisa extraña en la forma en que me pedía que lo terminara pronto. El diseño no tenía nada fuera de lo común. Elegimos una tela clara, fácil de trabajar, y acordamos una fecha cercana para la entrega. Pagó una parte y se fue sin hacer preguntas, sin pedir cambios, sin mostrar entusiasmo. Al cerrar la puerta sentí un alivio breve, como cuando termina una visita incómoda sin que sepas bien por qué. Los días siguientes cosí el vestido con el mismo cuidado de siempre. Cada costura quedó firme, el corte limpio, el largo exacto. Al terminarlo, lo colgué en un gancho y lo cubrí con una funda de plástico transparente, como hacía con todas las prendas que ya estaban listas. Lo dejé ahí esperando a que Tamara regresara. Pasaron varios días sin que llegara ninguna noticia. Al principio intenté no darle importancia. No era raro que algún cliente se retrasara en recoger sus pedidos. Sin embargo, cada vez que entraba al taller, mi mirada buscaba automáticamente ese vestido. No había un motivo concreto que explicara esa inquietud, solo una sensación persistente y difícil de ignorar, como si el aire mismo del cuarto hubiera cambiado y algo estuviera ligeramente fuera de lugar, aunque todo, a simple vista, continuara igual. La primera vez que soñé con el taller no logré comprender lo que estaba pasando. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo distinto, como si el espacio se hubiera encogido o distorsionado mientras dormía. El aire se sentía pesado y denso, como si costara inhalarlo, y el ventilador que normalmente hacía un ruido constante, sonaba mucho más cerca, casi dentro de mi cabeza. En medio de esa sensación opresiva, el vestido apareció frente a mí, ya sin la funda que lo cubría, colgado torcido y con manchas rojo oscuro que absorbían la poca luz de la habitación. La visión me paralizó y sentí un nudo en el estómago, un malestar que no lograba explicar. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza y el estómago revuelto. Intenté racionalizar lo que había visto. El cansancio, la preocupación por los pendientes y el dinero. Cualquier explicación que me permitiera ignorar la sensación de que algo estaba mal. Al levantarme y dirigirme al taller para ventilar el cuarto, algo me hizo detenerme. La funda de plástico del vestido estaba mal cerrada, abierta de un costado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Tenía muy claro que yo no la había dejado así. Esa pequeña alteración, aparentemente trivial, me llenó de una incomodidad inexplicable y aumentó la sensación de que lo que había visto en el sueño no estaba tan separado de la realidad como quería creer. El aire dentro del taller parecía más denso que de costumbre, cargado de un olor indefinible, casi metálico, que no había notado antes. Cada vez que mis ojos se posaban en el vestido, sentía un peso invisible sobre el pecho, una presión sutil que me impedía concentrarme en cualquier otra tarea. Fue en ese periodo cuando recibí la llamada. Un hombre se presentó como el hijo de Tamara y me explicó con voz contenida que su madre había sufrido un accidente grave y se encontraba internada en estado crítico. Comentó que había encontrado mi número entre sus cosas y que pensó que debía avisarme por el vestido que había encargado. La conversación terminó sin que quedara claro qué se esperaba de mí. No me pidió que fuera al hospital ni que entregara la prenda. Colgué con una sensación incómoda, como si algo quedara suspendido en el aire, sin resolverse. Me quedé un buen rato sentada frente a la máquina apagada, mirando al suelo. Intenté centrarme en mis trabajos pendientes, en las costuras y los cortes, pero la presencia del vestido dominaba mi atención. Me obligaba a mirarlo de reojo, a preguntarme si realmente todo estaba bien, si el simple hecho de que la funda estuviera abierta tenía algún significado que aún no comprendía. Ese día terminé con la sensación de que algo había cambiado para siempre en el taller. El espacio familiar ya no se sentía seguro.
Algo se había introducido en él y no sabía cómo sacarlo. La simple presencia de la prenda se volvió suficiente para alterar mi rutina y sembrar una inquietud que no desaparecía, ni siquiera cuando trataba de concentrarme en las labores cotidianas. Esa noche el sueño regresó con una intensidad que me hizo temblar. No era igual al anterior. Esta vez el vestido parecía moverse por voluntad propia, goteando un líquido espeso que caía al suelo formando manchas que se expandían lentamente, como si respiraran. Sentí el impulso de tocarlo para detener aquello, pero el peso del vestido era imposible de levantar. Se sentía empapado de algo más que tela, como si cargara con una sustancia invisible que lo hacía insoportablemente denso. Desperté sudando, con el corazón acelerado y un asco profundo que permaneció conmigo durante horas, dejando un sabor metálico en la boca y una inquietud que no me permitía concentrarme. Durante el día comenzaron a aparecer señales sutiles que no podía ignorar. Al revisar el vestido bajo la luz del sol, noté pequeñas manchas cerca de la orilla, casi invisibles, que antes no estaban allí. Al principio intenté racionalizarlo: polvo, humedad, los efectos del clima en Guadalupe. Tomé jabón neutro y lo lavé a mano, con cuidado, frotando cada pliegue como si eso pudiera borrar algo más que la suciedad. La tela quedó limpia y sin marcas visibles, lo suficiente para calmarme por un rato y convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Al regresar al taller por la tarde, un escalofrío recorrió mi espalda. Las manchas habían reaparecido, más oscuras y profundas, como si el color se hubiera fijado de manera invisible en la fibra. La tela, que antes había estado ligera, ahora parecía más pesada, cargada de algo que no podía identificar. Un nudo se formó en mi pecho y una incomodidad extraña me hizo dudar de mi propia cordura. Lavé el vestido otra vez, con más insistencia y cuidado, casi con desesperación, repitiéndome que debía haber una explicación lógica, que todo tenía que ser simple, aunque una voz silenciosa dentro de mí empezaba a sugerir lo contrario. El taller dejó de sentirse como un lugar seguro. Evitaba mirar directamente el vestido, y notaba que el ventilador arrastraba un olor extraño por la casa, metálico, persistente. Por las noches me costaba dormir. Sentía escalofríos y una presencia indefinida, como si alguien estuviera atento a cada movimiento. Intenté esconder el vestido detrás de otros trabajos, pero siempre lo encontraba cambiado de lugar, girado en el gancho, como si alguien lo hubiera tocado sin que yo me diera cuenta. La tensión comenzó a filtrarse en la rutina sin avisar. Errores mínimos se acumulaban uno tras otro. Tomaba medidas incorrectas, cortaba tela que luego no podía recuperar, confundía fechas que yo misma había anotado con cuidado. El más leve ruido me alteraba y reaccionaba con brusquedad, sobre todo con mis hijos, para luego cargar con una culpa silenciosa que me acompañaba el resto del día. Herminio notó el cambio en mi carácter y en mi cansancio, pero cada intento de explicarle lo que me pasaba se quedaba corto, como si las palabras no alcanzaran para describir algo que ni yo entendía del todo. El agotamiento dejó de ser únicamente del cuerpo. Al cerrar los ojos, las imágenes volvían con una claridad inquietante, más intensas que antes, como si los sueños hubieran ganado peso y profundidad. No se desvanecían al despertar, se quedaban conmigo durante horas, mezclándose con la realidad. Esa persistencia me hizo empezar a temer el descanso, porque sabía que al dormir no encontraba alivio, sino una espera silenciosa. Una de esas noches el sobresalto fue inmediato. Abrí los ojos sin poder moverme, atrapada dentro de mi propio cuerpo. El cuarto estaba envuelto en un silencio antinatural, sin el ruido lejano de los coches ni los sonidos habituales de la casa. Sentí el aire pesado sobre el pecho, una presión constante que me dificultaba respirar. Sin necesidad de girar la cabeza, tuve la certeza de que alguien estaba junto a la cama, demasiado cerca, observando en una quietud absoluta. Ahí estaba Tamara. La reconocí de inmediato, aunque su aspecto era distinto. Llevaba puesto el vestido que yo había cosido, ajustado a su cuerpo,
manchado de sangre seca en el abdomen y la espalda. Su piel se veía pálida, casi gris, y sus ojos hundidos reflejaban un cansancio profundo. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro sin que hiciera ningún sonido. La frase se formó dentro de mi cabeza con una claridad dolorosa. Voy a partir y nunca voy a poder usarlo. Nunca más. La idea se repitió una y otra vez, clavándose como una espina, hasta que me llenó de una tristeza que no era solo mía. Entendí el motivo de su dolor. Pude sentirlo como si fuera mío. Nunca usaría el vestido. Nunca iría a la fiesta. No habría otra oportunidad, ni vestidos nuevos ni celebraciones. Ella sabía que no iba a salir con vida del hospital. En ese instante todo cobró un sentido que no había querido aceptar antes. Comprendí que el vestido no era solo una prenda terminada y olvidada en un gancho, sino la representación de algo que Tamara deseaba conservar, una apariencia de vida normal, un momento sencillo que le permitiera sentirse todavía parte del mundo. Pensar en eso me llenó de una culpa profunda, como si hubiera llegado tarde a algo que no debía postergarse. La sensación de no haber cumplido por completo me cerró el pecho y me dejó sin fuerzas, inmóvil dentro de mi propio cuerpo. El sobresalto con el que desperté me sacó el aire. El cuerpo me temblaba y el corazón golpeaba con fuerza, sin ritmo. Sin pensarlo, caminé hasta el taller, guiada por una necesidad urgente de comprobar que todo seguía en su lugar. Al encender la luz lo vi de inmediato. El vestido colgaba fuera de la funda, colocado en el centro del cuarto, con una precisión que no podía atribuir al descuido. Las manchas oscuras resaltaban a simple vista, extendidas sobre la tela de una forma que ya no admitía excusas. Al tocarlo, sentí la tela pesada y húmeda, y el olor a hierro se hizo tan intenso que tuve que cubrirme la boca para no devolver el estómago. Unos días después llegó la noticia de la muerte de Tamara. La recibí con una mezcla extraña de alivio y miedo, convencida de que todo terminaría ahí. Pensé que al final solo había sido mi mente cansada jugando conmigo. Sin embargo, en el fondo sabía que algo no había terminado, y esa certeza me acompañó incluso cuando intenté convencerme de lo contrario. Después del fallecimiento, sentí la necesidad urgente de hacer algo con el vestido. Lo lavé una y otra vez, usando jabón, agua caliente y todo lo que tenía a la mano. Tallé con cuidado, luego con desesperación. Las manchas se aclararon un poco, pero jamás desaparecieron del todo. La tela quedó áspera, sin la suavidad original, como si hubiera perdido algo que no podía recuperarse. Tomé la decisión de contactar a la familia cuando ya no pude seguir posponiéndolo. Expliqué de manera sencilla que el vestido había sido importante para Tamara y que debía entregarlo. No entré en detalles ni mencioné lo que había visto o sentido. Dentro de mí solo existía la certeza de que era lo correcto, aunque no supiera explicar por qué. El día en que el vestido salió de la casa sentí un alivio momentáneo. El gancho quedó vacío, el espacio se veía extraño, demasiado limpio. Pensé que con eso todo terminaría y que el taller volvería a ser solo un lugar de trabajo. Esa sensación duró poco. Las madrugadas empezaron a alargarse de una forma que nunca había experimentado. El silencio no era tranquilo, sino denso, como si pesara sobre el cuerpo. Cualquier crujido de la casa me hacía abrir los ojos de golpe, con el corazón acelerado. Había momentos en los que sentía una presencia fija en el pasillo, una atención inmóvil dirigida hacia el cuarto, sin pasos ni respiración, solo la certeza incómoda de no estar completamente sola. En más de una ocasión desperté con un sabor metálico en la boca y ese mismo olor impregnando el aire, fuerte y desagradable, como si algo oxidado estuviera muy cerca. Me levantaba para revisar cada rincón, encendía luces, recorría la casa con cuidado, sabiendo de antemano que no encontraría nada fuera de lugar. Aún así, la sensación no desaparecía del todo y me costaba volver a acostarme. El taller también se transformó, pese a que el vestido ya no estaba ahí. Al cruzar la puerta sentía el ambiente distinto, cargado, como si el aire no circulara.
Permanecer mucho tiempo en ese cuarto me provocaba una inquietud constante, una incomodidad difícil de explicar. Seguía trabajando porque no había alternativa, pero el placer de coser se había desvanecido. Cada prenda que pasaba por mis manos parecía arrastrar un peso invisible. Las puntadas ya no fluían con naturalidad, eran precisas, pero vacías. Mientras la máquina avanzaba, mi mente se iba a otro lugar, atrapada en recuerdos que no buscaba. Lo que antes me daba calma se convirtió en una rutina fría, casi ajena. El cuarto delantero dejó de sentirse como parte de mi casa. Ya no era un espacio de creación ni de refugio, sino un sitio que atravesaba por obligación. Permanecer ahí demasiado tiempo me agotaba, como si algo inconcluso siguiera ocupando el lugar, aún sin forma ni nombre. Reflexionar sobre todo lo que ocurrió me obligó a mirar los pedidos de otra manera. Comprendí que algunos encargos cargan un peso que no se ve a simple vista, que detrás de solicitudes aparentemente simples pueden esconderse despedidas calladas y deseos que no llegan a cumplirse. Esa idea se quedó conmigo, apareciendo en medio de tareas cotidianas, mientras cosía, mientras caminaba por la casa o atendía a otras personas, recordándome que no todo termina cuando se entrega una prenda. El miedo que permanece no está ligado a la posibilidad de volver a verla. Lo que realmente pesa es aceptar que hay despedidas que no se cierran con la muerte, que ciertas ausencias tienen la capacidad de quedarse inmóviles, observando desde un lugar que no se puede señalar. Esa certeza es la que me acompaña, incluso cuando todo parece haber seguido su curso y la vida, por fuera, continúa como si nada hubiera pasado.